Iglesia, que Dios me los bendiga en esta hermosa noche, amén. Vamos a exaltar y alabar el nombre del Señor ahí donde está, o si se encuentra en casa, agarre a su familia, agarre a sus hijos, su esposa, su esposo, y vamos a tener un tiempo glorioso en la presencia del Señor, amén. Si se puede poner de pie ahí donde está, vamos a dedicar este tiempo en las manos del Señor, amén. Bendito Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso, Señor. Tú eres un Dios que derramas tu amor sobre buenos y malos, Señor. Haces salir el sol, Padre. Te agradecemos, Señor, porque a ese Dios servimos, a ese Dios grande, a ese Dios que hasta el día de hoy hace milagros y demuestra su poder en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor. Toma este tiempo, toma tu lugar en este hogar, Señor, en los hogares, Padre Santo, y en este lugar. Te exaltamos, Rey de Gloria. A ti sea la gloria, el honor por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Aunque nos sintamos débiles, Él aumenta nuestras fuerzas. Amén. Oh sí, Señor. Con sus palmas así, díselo. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Díselo. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia, misericordia me das día tras día, un canto en mi boca estará. Alguien lo dice fuerte. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Vamos. Grande es tu dominio, el universo lleno está y tu poder. Grande eres tú. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es grande y poderoso? Él es grande. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, ya no puedo contarlas. Dios, misericordia me das día tras día, un canto en mi boca está. Vamos, levanta su voz y dice: grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Vamos otra vez. Grande eres, grandes son tus obras, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Vamos, grande, vamos con las voces diciendo: grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Vamos. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, tuyo todo imperio, grande es tu dominio, de tu poder. Una vez más diciendo: grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad, todo imperio.
estás sentado en el trono. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza en este tiempo, en este momento. A ti, Jesús. Te exaltamos, Rey de gloria. Estar en tu presencia y adorar. Revélanos, díselo, revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús, Jesús. Alguien lo dice fuerte. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre. Vamos, díselo. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra.
Hoy tenemos una historia más, la historia de Abraham, de la serie Conociendo a Dios. Quizás vamos a estar en esta serie a través de muchas otras historias, porque cada historia el Señor la dejó ahí en su palabra para que nosotros aprendiéramos a conocerle a Él, cómo es que Él obra en nuestras vidas. Gracias por dejarnos entrar en su hogar. Gracias por permitirle a Dios que ministre su vida. Esperamos que tú puedas tomar de la palabra que aquí mencionamos y vivir en esa palabra. Hoy tenemos un versículo que va a estar guiando nuestra mente durante la enseñanza y está en Hebreos capítulo 11 y dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. La historia de Abraham nos ayuda a entender lo que es la fe. Es por eso que él es llamado el padre de la fe. Lo interesante de esta historia es que Dios llama a Abraham cerca de los 70 años y salió con su sobrino Lot de su tierra natal llamada Ur, y emprendieron un viaje a la tierra de Canaán, solo que tendrían que ir hacia el norte y después descender hacia el sur. Tendrían que ir a Babilonia y de allí a una ciudad llamada Harán. Quizás Abraham estuvo en esa ciudad algunos años. Luego de Harán se dirigieron a Damasco y de Damasco llegaron finalmente a la tierra prometida de Canaán, al lugar llamado Siquén, al sur del valle de Jezreel. Para los que han estado allí, saben que es un precioso lugar. Es un lugar que llama la atención para acampar ahí. Lo que parece algo increíble es que esta travesía tendría unas 1000 millas. 1000 millas. Ni podemos imaginar viajar en aquel tiempo con la inclemencia del desierto y las limitaciones existentes. Abraham y su esposa Sara no eran una pareja joven, sin embargo no dudaron en seguir las instrucciones que Dios les mostraba y que les convertiría en camino de bendición por generaciones. ¿Cómo podríamos aplicar esa historia a nuestra vida actual? Son varias las cosas que podemos aprender. Una de ellas es que aun siendo Abraham en ese tiempo, un hombre rico que sabía que era Dios quien le había dado la riqueza y amaba a Dios. ¿Sabe? Hoy en día muchos ricos ni siquiera le dan las gracias a Dios de lo que Dios les ha permitido. Creen que son ellos mismos en sus fuerzas los que han conseguido esto. Pero así de fácil puede el Señor hacer que todo lo que han logrado desaparezca cuando no son agradecidos con Dios. Y esto nos lleva a nuestro primer punto en esta enseñanza. Dios llama a Abraham. Cuando Dios llama a Abraham era porque Dios tenía un plan para su vida. Aún a su edad, él sería el perfecto ejemplo del hombre que se desprende de todo lo que tiene, incluyendo amigos y familiares, para seguir y obedecer a su Dios. Génesis 12 dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham
Sale de su tierra sin saber exactamente hacia dónde se dirigía. Esto realmente tenía que hacerlo en fe. Dios le mostraría el camino. Eso es dependencia y confianza en Dios. Dios le promete grandes bendiciones, pero todas tienen que ver con sus generaciones futuras. Y Abraham y Sara no tenían hijos. Y para más, Sara era estéril. Génesis 12 continúa diciendo, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, o sea, su sobrino, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Si lo piensas, Abraham estuvo en Ur unos pocos años, y en esos años prosperó tanto que ya tenía una cantidad de siervos, que tenía grandes posesiones ya, ganado y todo. Y de ahí hasta llegar a Canaán les esperaban unas 500 o 600 millas más de su camino de 1000 millas. Ur de los Caldeos dista de Harán unas 500 millas. Ellos ya habían recorrido unas 500 millas. En Harán, Abraham había estado unos años y Dios lo había prosperado. Estaban a mitad de camino para llegar a Canaán. Le acompañaba su esposa y su sobrino. No sabían que Dios tendría para ellos allí. Realmente desconocían completamente el plan de Dios. Nosotros no necesitamos conocer el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nosotros lo que necesitamos es ser obedientes a Él y aprender a confiar en Él. El plan que Él tiene con nosotros, poco a poco lo irá revelando. Génesis 12:6 dice así: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Mor, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Finalmente había llegado a Siquén. Allí se establecerían. Tal vez no sería fácil, ya que los cananeos poseían el lugar, pero Dios estaba con él y le confirmó que le daría esa tierra. Lo que hizo Abraham fue levantar un altar para adorarle. Lo que mostraba el corazón de Abraham para con Dios. Hoy en día, para nosotros, esta es una gran llave para tu vida. ¿Quieres establecerte en un lugar y ser prosperado? Muchos de nosotros somos inmigrantes. Nos hemos establecido aquí en los Estados Unidos de América. Y hemos sido prosperados, algunos de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos puesto esta llave en nuestras vidas. Haz de tu casa un altar para que el Señor ahí more, para que su presencia en tu hogar esté continua. Obedece su palabra y serás prosperado. Nuestro segundo punto en esta enseñanza dice: Dios instruye a Abraham. En Siquén había sido muy bendecido Abraham y su sobrino Lot. Ambos tenían mucho ganado y también muchas personas trabajando para ellos. Podemos ver lo que sigue cuando anclamos nuestra vida en Dios. Seamos fieles. Tarde o temprano el Señor se va a manifestar a tu vida. Génesis 13 dice así: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. El número 5 dice: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. La bendición de Dios nunca es escasa, pues Él es el dueño de todo.
A Dios le interesa tu bienestar y es por eso que Él te proveerá abundantemente. Solo tienes que aprender a ponerlo primero siempre. La razón es porque con Él somos sabios en las decisiones que tomemos. Saben, muchas personas dentro de la iglesia incluso toman decisiones sin consultar a nadie, ni siquiera a Dios. Y resulta que esas decisiones les salen erróneas. Y después están quejándose de que por qué Dios no los dirigió. Pero si nunca fueron a Él a consultarle. Génesis 13:9 dice: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Está hablándole ahí Abraham a Lot. Era tanta la riqueza de Abraham y Lot, que Abraham le dio a Lot a escoger la tierra que él quisiera, a donde se moviera con todas sus riquezas, con sus tiendas y su ganado, para que se estableciera de una forma u otra un poco lejos de Abraham, ya que los siervos de uno y otro comenzaron a reñir. Lot miró la tierra y eligió la tierra del sur porque vio que era más verde y estaba a las orillas del río Jordán, pero se fue en dirección a Zoar. Ustedes saben que la tierra de Zoar es la tierra de Sodoma y Gomorra. Génesis 14 dice así: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Cuando Abraham venía de derrotar a Kedorlaomer y a otros reyes que estaban con este rey, y de rescatar a su sobrino Lot, quien había sido prisionero, ellos lo habían capturado cuando tomaron el lugar, sale Abraham y sus siervos habían derrotado a este rey en una estrategia bien interesante. Sale a su encuentro Melquisedec, sacerdote de Dios y rey de Salem. Ustedes saben que Salem se convertiría años más tarde, en el tiempo de David, se convertiría en Jerusalén. Y Abraham le honró a este sacerdote Melquisedec, reconociendo que Dios estaba con él, y él recibió la bendición de este sacerdote. En cierta forma, Melquisedec representa la presencia del Señor. Cuando tú escuches la palabra de Melquisedec en el libro de los Hebreos, entiende que es la presencia de Cristo Jesús, la redención que Él trajo y el continuo deseo de Jesús de salvar a su pueblo. Esto nos lleva a nuestra tercera idea este tiempo, y es: Dios hace pacto divino con el hombre. Hasta ese momento, ustedes saben que el hombre había sido expulsado del paraíso terrenal, había quedado bajo sus propios designios. Dios se había apartado de ellos, pero aquí viene Abraham, específicamente viene a Abraham y hace un pacto con él. Todavía el cumplimiento de la promesa que había recibido años anteriores, Abraham no se había cumplido. Pero Abraham había sido muy bendecido de todas maneras. Recordemos que el pacto de Dios se establecería en la descendencia de él, en su hijo, y este hijo todavía no nacía. Y haré
Dijo el Señor, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa era la promesa, pero la promesa tenía que cumplirse en su descendencia. ¿Podemos imaginar qué pasó por la mente de Abraham? Esta era la promesa que Dios le había hecho cuando salió de Harán. Ahora habían pasado 24 años y ese hijo tan esperado todavía no nacía y Sara ya tenía 89 años. Toda lógica estaba en contra de ellos. Génesis 17 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, ya vamos a ver lo que el Señor le dijo. Lo que queremos aclarar aquí, ahora de nuevo Dios le habla a Abraham. ¿Sabe? Abraham era un hombre común y corriente, con los defectos que todos nosotros quizás tenemos. No era un dechado de virtudes. Sin embargo, Dios lo escogió para que fuera el padre de la fe. Y para hacer con él una promesa divina que tendría impacto en todo su pueblo en días futuros. Dios hoy nos recuerda, a través de ese pacto, nos recuerda el nuevo pacto. El pacto que hizo Cristo Jesús con nosotros en la cruz. Nosotros somos herederos de un pacto aún mayor. Deberíamos de tener más fe que la que tuvo Abraham. Génesis 17:4 es lo que el Señor le habla a él. He aquí mi pacto es contigo, dice, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Ustedes saben que en línea directa vino David. ¿Puedes imaginar el gozo de Abraham confirmándole que sería padre y que no solo tendría un hijo, sino que vendrían reyes descendientes de él? Hoy podemos ver la misma promesa de Dios a través del nuevo pacto para nosotros. Mira a tu alrededor. ¿Cuáles son las familias más fructíferas y bendecidas? Observa bien. Y esto nos llevaría a nuestro cuarto punto en esta noche. Dios prueba la obediencia. La semana pasada veíamos que Dios bendice al obediente. Hoy vemos que Dios prueba también la obediencia. Abraham ahora tendría que enfrentar la prueba del nacimiento de su hijo. Su esposa le había convencido de buscar la descendencia en una esclava. Ustedes recuerdan lo que sucedió. Al ver que pasaban los años y el hijo prometido no llegaba, Sara quiso hacer como hacemos tantas personas hoy en día. Ella quiso darle una ayudita a Dios y cometió el error de su vida. Génesis 15 dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Puedes ver a Abraham cuántas veces el Señor vino a él para confirmarle que le haría padre de naciones, de generaciones, y él todavía no creía. Podemos ver aquí al padre de la fe en esa incertidumbre de no creerle a Dios. Tuvo Dios que ir a él. Yo quiero que tú reflexiones hoy en día
¿Y cómo está tu fe? Y te aseguro que tu fe está mejor que lo que estaba en ese momento en Abraham, a pesar de que Dios ya le había visitado varias veces. Lo que nos lleva a deducir que como humanos tenemos la tendencia a creer a lo que vemos. ¿Cuánto le cuesta al hombre vivir por fe? Esto es triste. Génesis 18:1 dice: después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Una y otra vez le habló Dios a Abraham, y esto hizo que su relación con Dios fuera más firme. Es por eso que hoy en día, en medio de tantos desafíos, tenemos que ir a Dios para que no seamos guiados por las corrientes que este mundo ofrece, sino que seamos persuadidos por la voluntad de Dios y su amor infinito, para que no cometamos el error que cometió Sara. Sara estaba un poco más desconectada que Abraham, y por eso se iniciaron estos dos pueblos por ese error que hasta el día de hoy siguen en guerra. Génesis 18 dice así: entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Al igual que Sara, hoy la gente es arrastrada por el camino de sus propias limitaciones. Y nos sentimos muy conformes con esto. No confiamos en las promesas de Dios porque nuestra relación con Él es muy débil. Queremos conocer a Dios a través de otras personas cuando Él dejó su palabra y a su Hijo Jesucristo para que le conociéramos. Génesis 21 continúa diciendo así: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Dios siempre cumple sus promesas. Tenlo presente. Para Él no hay imposibles. Él es el amo de la creación. Y el hijo de la promesa nació, pero el error de Sara crearía entre estos dos pueblos que se formarían entre los descendientes del hijo de la esclava, Ismael, y del hijo de la promesa, Isaac. Estos dos pueblos, hasta el día de hoy, como les decía, siguen en conflicto. Luego, el favor que hizo o el error que hizo Sara, hasta el día de hoy, tiene repercusiones. Nuestro quinto aspecto en esta enseñanza dice: Dios nunca llega tarde. Otra de las cosas que podemos aprender de esta historia es que cuando esperamos en Dios por algo, es el tiempo de Dios cuando lo recibiremos. Pero una cosa es segura, que llegará. Dios es fiel. Génesis 22 dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios volvió a hablar a Abraham. Ahora la prueba sería enorme. Ni podemos imaginar qué sintió Abraham cuando el Señor le habló esta palabra. Pero la fe de Abraham se había fortalecido. Su hijo Isaac tendría alrededor de unos 12 años de edad. Y lo que Dios le estaba pidiendo
Solo en su confianza en Dios podría hacerlo. Génesis 22 continúa diciendo: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. No había palabras para responder a su hijo. Yo imagino que el dolor y la angustia que este padre tenía era grandísimo, pero estaba yendo en el plan de Dios, porque necesitaba obedecer a Dios primero. Esto es muy interesante. Este es el ejemplo más grande que hoy en día puede tomar la humanidad: obedecer a Dios primero. Dios le volvería a la vida si Él llegara a quitarle la vida a su hijo, porque Él estaba dispuesto a obedecer, porque conocía que Dios podría hacer cualquier cosa y confiaba plenamente en Él. Qué bueno fuera que nosotros confiáramos plenamente en el Señor. Pero en este tiempo de tribulación, más estamos esperando que llegue una vacuna creada por el hombre, a creer en Dios, en que la sangre preciosa del Señor nos protege de toda contaminación. El ser humano ha dejado de creer en Dios, y es por eso que Dios ha quitado su mano de bendición. Continúa diciendo Génesis: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. A pesar de la gran fe de Abraham, ¿puedes imaginar cuántas cosas pasaron por su mente? ¿Qué si tenía que desprenderse de su hijo, de su único hijo? Pero ¿cómo se cumpliría entonces la promesa que Dios le había dado? ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? Quizás nunca hubieras llegado a ese lugar. Quizás hubieras decidido mejor desobedecer a Dios que seguir el plan que parecía completamente desquiciado. El apóstol Pablo decía que el evangelio de Dios es locura para los que no creen, pero es poder de lo alto para los que creemos. Amén, aleluya. Génesis 22 continúa diciendo: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Yo creo que Abraham estaba a la expectativa de que el ángel hablara. Ustedes saben que el ángel de Jehová es Cristo mismo, es el Señor mismo. Ya estaba listo el holocausto, Isaac estaba sobre Abraham estaba esperando. Yo creo que miraba para todas partes y poniendo mucha atención qué sucedía, a ver si Dios le hablaba. Tendría que ir hasta el final. Y justo cuando él levantó su puñal, aparece el Señor y le ordena suspender la ejecución y le confirma su fe auténtica. Y le provee un cordero para el holocausto. Dios es maravilloso. Dios está en control de todos los detalles. Hoy Dios está buscándote a ti, y a ti, y a ti, y a ti. Está buscando a cada uno de nosotros, hoy el Señor, para poner en cada uno de nosotros esa fe tan grande que puso en Abraham. No,
Abraham no era mejor que ninguno de nosotros. Era igual que cualquiera de nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que Dios está dispuesto a otorgarnos ese nivel de fe que otorgó a Abraham, para poder hacer qué con nosotros, para poder bendecirnos de la misma forma que Él bendijo a Abraham, para poder comenzar a construir en nosotros familias enormes que amen y que den testimonio del Dios maravilloso que es Él. Quizás tal vez te preguntes hoy, ¿es posible tener esa fe? La respuesta es sí, porque Dios irá contigo hasta donde tú decidas ir con Él. Eso es bien interesante. Dios está dispuesto a ir contigo hasta donde tú decidas ir con Él. El problema es que nuestra fe comienza a cojear y nos perdemos en medio de todo este tumulto de error que vive el mundo. Quizás hoy te estés preguntando, ¿qué hacer para tener esa fe? Lo primero que tienes que hacer es entregar tu vida a aquel que dio su vida por nosotros, Jesucristo mismo. Es sencillo, solo hay que hacer una oración, pero esa oración involucra tu corazón y un compromiso que Dios hará contigo después de esa oración, que se llama el nuevo pacto. Tú tendrás que vivir bajo ese nuevo pacto. No es solamente hacer la oración y después decir ya yo tengo entrada al lugar santísimo, ya es todo lo que tengo que hacer. No, el Señor quiere de nosotros que aprendamos a vivir en su presencia. Si tú estás dispuesto hoy en día a hacer esta oración para que el Señor descienda ese nivel de fe que le puso sobre Abraham y todo lo que dio a Abraham sobre ti, quiero ayudarte. Repite conmigo esta sencilla oración. Bendito Señor Jesús, reconozco que eres el Hijo de Dios, que cuando morías en esa cruz estabas ofreciendo salvación y vida eterna. Acepto y recibo esa salvación. Te acepto y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados en esta hora. Me arrepiento de ellos. Gracias por poner tu Espíritu Santo en mí, para que ya no viva sin la orientación que tú quieres darme, sino pueda ser dirigido por tu presencia continuamente. Y gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Cuando todo esto termine o tú decidas recoger tu iglesia, yo estaré ahí y contestaré a mi nombre cuando me presente a tu presencia. Gracias, Señor Jesús. Quiero de verdad seguir tus pisadas. Quiero empezar este nuevo pacto contigo sabiendo que tú harás conmigo lo que nunca creí que fuera posible hacer en mi vida. Te bendigo hoy y te doy las gracias. Y en Cristo Jesús he hecho esta oración. Amén y amén. Ahora quiero orar por ti. Bendito Señor, gracias por todos aquellos que hicieron esta oración. El reino de los cielos se ha acercado a ti. Y ahora comenzarás a vivir en la dimensión del Señor. Ahora Cristo Jesús es tu Padre. Puedes ir a Él las veces que tú quieras, en el lugar que tú quieras. Y Él siempre estará escuchándote y será para bendecirte cada vez. Confía y cree en Él. Y tu fe crecerá como la fe de Abraham y alcanzarás cosas más grandes que las que alcanzó Abraham. Yo te bendigo hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.